En la parte 2, les digo ya, nos falta poquito para terminar. La lección 46, que ya hay bastante tiempo, ¿no? Las cartas de Pablo a las iglesias de Filipos y Colosas, es decir, las cartas a los filipenses y a los colosenses. No sé por qué son filipenses, colosenses y no filipeños o coloseños, pero bueno, así están. Tienen el mapa donde pueden checar más o menos por dónde están esos lugares. Aquí más o menos si pueden alcanzar a ver, supongo está en rojito. Filipos. Filipos. Ya lo checaron, ¿no? Por ahí fue donde anduvo el apóstol Pablo. Y también en rojito, acá en Asia, pues de que se hacían las provincias, Macedonia, Galacia, Acaya, y aquí está Colosas. Colosas, que es un pueblo que estaba cerca de la Odisea, cerca de Éfeso, de hecho. Vean, acá está Éfeso. Pero ahí está Colosas. Son dos lugares bastante retirados unos de otros. Filipos está acá en Macedonia, mientras que Colosas está aquí en Asia, en la provincia de Asia. En cuanto a cuándo fueron escritas estas cartas, pues aproximadamente, puedan checar aquí el Colosenses, al principio de los años 60 por ahí, desde Roma, son las cartas de la prisión, que se le llama, y más tarde tendríamos la carta a Filipenses, que también es una carta desde la prisión, pero ya es desde el año 62, 63, por ahí. Pero bueno, no hay tanta diferencia, ¿no? De años. Pero ahí están las cartas. En nuestro afán de realizar el estudio de toda la Biblia en un año, necesario en algunas ocasiones estudiar 2 libros de la Biblia. A veces, por la extensión del libro, nos sentimos obligados a dar 2 o 3 sesiones con el mismo libro, pero ahorita como son muy chiquitos, por la brevedad de los 2 libros, pues vamos a tratar los 2 en una misma lección. No porque no sean muy profundos y pues no aguanten el análisis, sino por cuestión de que tenemos que equilibrar. Cuando son muy grandes, pues hacemos 2 estudios, si son muy chiquitos, los juntamos. No es justo hacerlo porque estos 2 libros pues son ricos en contenido y cada uno, pues a cada uno le podríamos dedicar por lo menos un mes, pero pues nos justificamos recordando que nuestro propósito es terminar la Biblia en un año. Pues vamos a hacer eso. Disculpen. Existen ciertos libros, también la Biblia, que se pueden tratar bajo un mismo tema. La próxima lección, por ejemplo, vamos a tratar la correspondencia con Tesalónica y vamos a ver a las 2 cartas juntas. Las 2 cartas que estudiaremos hoy no se prestan para ser tratadas juntas, por eso la lección de hoy se divide en 2. Primero, vamos a ver la carta a los filipenses y luego la de los colosenses. Filipenses. El contentamiento cristiano como antídoto contra el malsano individualismo. Ese va a ser el tema de la carta de Filipenses. El contentamiento. Contentamiento que no equivale a la felicidad. Ya hemos hablado en otras ocasiones como estas ideas de la felicidad son más bien herencia de la cultura griega, donde sí se hablaba mucho de la felicidad y cómo llegar a ella, pero entre el cristiano no se habla tanto de la felicidad, sino del contentamiento, pero también sirve el antídoto contra el malsano individualismo. No que el individualismo sea malo, sino con el individualismo que es malsano. Puede haber un individualismo correcto, pero a este que vamos a ver es el que no es correcto. Allí otra vez el mapa, es ahorita ya en diferente, entonces para ver nada más exactamente otra vez más de cerca, porque el otro estaba muy alejado, aquí está Filipos. Filipos en la provincia de Macedonia, y otra vez aquí está Colosas.
ya más hacia acá, en Asia. Filipos tiene el honor de ser la primera ciudad europea evangelizada por Pablo. Y es tan excelente, tan hermosa, tan importante que tiene actualmente el grado de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocida pues como tal. Ese es las ruinas, las arqueológicas que constituyen pues la ciudad de Filipos, Macedonia, se llamaba así por el papá de Alejandro el Magno, que era Filipos, y pues así se le puso el nombre de Filipos, ciudad de Macedonia. Este es el anfiteatro romano. Recordarán cómo en la de Filipos, la aventura, no muy agradable al principio, ¿no? Del apóstol Pablo, cuando llegó allá y fue encarcelado en Filipos, y todo el episodio, ¿no? Del carcelero que finalmente pues logró hacer Pablo allí con, más bien el Espíritu Santo, Dios a través de Pablo, establecer allí una iglesia. Y también de Filipos está el personaje de Lidia, que también estaba por ahí, y pues también recibió el evangelio. Como les decía, fue nombrado este lugar para honrar a Filipo de Macedonia, y cuando fue parte ya del Imperio Romano, se le conocía como la pequeña Roma, por su importancia y porque era una ciudad romana. Filipo era macedonio, griego, pero Filipos llegó a ser la pequeña Roma. ¿Qué más? Imágenes de cómo se ve actualmente. Bueno, pensar pues qué lástima que la destruyeron, ¿verdad? Pero bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Ahí está la pequeña Roma. Pero podemos ver, ¿no? De los restos, pues la belleza de los arcos, de las columnas labradas, porque era una ciudad muy importante, muy, muy rica, y que tenía pues un pedigrí muy importante también. Entonces, como ya hemos explicado en otras ocasiones, lo más normal para Pablo es hacer girar sus cartas alrededor de una situación local en las iglesias a las cuales se dirige. A veces trata de varios problemas, por ejemplo en Corinto, que se tratan por separado, pero unificados bajo un mismo tema, la unidad o comunidad, que fue en el caso de Corinto, donde les pedía que no se pusieran a pelear como si fuera un partido político contra otro, sino que más bien buscaran la unidad y sobre todo la unidad con el don más excelente que es el amor. En otras ocasiones se trata de un solo problema, pero desde distintas perspectivas o enfoques, y este es el caso en la lección de hoy. Filipos, pues, fue la primera ciudad en que se formó una iglesia en el continente europeo. Es el primer lugar en el occidente donde Pablo predicó el evangelio. Antes ya había estado, por supuesto, predicando en Asia, más abajo también en Judea, pero en Antioquía y diversos lugares. Pero tratándose de Europa, Filipos fue la primera ciudad. La historia nos es relatada allí en el libro de los Hechos, el capítulo 16, y los primeros creyentes allá fueron Lidia, una mujer de negocios, y el carcelero, un oficial romano. Tampoco debemos pensar que el carcelero era cualquier persona. El carcelero tenía un puesto oficial, tenía gente bajo su mando. Tenemos en cuenta pues que esta persona cuando se convirtió sí tuvo un impacto muy importante por el puesto que tenía. Pero no se puede afirmar que se debiera a estas dos personas, pero parece ser que Pablo tenía un cariño especial para esta congregación, para los filipenses, por la manera como les habla, diciendo que da gracias a Dios. Dice, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Imagínense el pastor hablando así, así les doy gracias siempre, gracias, gracias, y lo oro con gozo. No había en estas fechas otra congregación que les estuviera tanto económicamente
Eran además de una congregación pues muy linda, muy generosa, y Pablo lo dice en el 4:15. Le dice, ¿saben ustedes que Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mi necesidad. Pablo sabe que el fin de su vida se acerca, la idea de la muerte y de su proximidad ocupan su pensamiento. En el capítulo 12, versículo 17, vemos una premonición de ello, cuando dice, aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio, servicio de vuestra fe, mi vida. La paz cristiana, la que experimenta el verdadero creyente frente a la muerte, es expresada en estas inmortales palabras. El capítulo 1, el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salgo ganando si me muero. Aunque luego dice, no, pues no sé qué cosa, si me quedo con ustedes para poderles seguir apoyando como pastor, o ya de una vez mejor me voy a disfrutar con el Señor si estoy aquí. Pero para mí, si vivo, es Cristo. Y si muero, voy ganando. Tiene deseo de partir, estar con Cristo. Es que, pues claro, obviamente es mucho mejor. Pero, pues, también estoy contento si me quedo, porque es para el beneficio de la iglesia. Pero la cercanía de la muerte, saber que está cerca de la muerte, le da un tono de solemne gozo y una tranquila felicidad a toda la carta. Pablo se siente tranquilo por todo el trabajo que está haciendo y sabe que ya sea que muera, ya sea que siga viviendo, él siempre va a ser un ganador. La ocasión de la carta y su tema deben distinguirse cuidadosamente. La ocasión es que Epafrodito, miembro de la congregación de Filipos, hizo el viaje a Roma para llevar a Pablo la ofrenda, la aportación económica que la iglesia le había asignado. Debían de haberla mandado mucho antes, es a Pablo, porque dice que en 4:10 dice, y por fin han revivido vuestro cuidado de mí. Cosa interesante, y el maestro va a repetir, Pablo nunca les da las gracias. Tan seguro está de que le debían ese dinero y que a la iglesia le pesaba la obligación de cooperar en la obra del Señor. Uno pudiera esperar si recibe un donativo, pues, muchas gracias. Y si no da las gracias, pues que es una falta de cortesía y puede pasar hasta grosero. Pero el maestro interpreta esto para indicar que Pablo, a quien le da gracias obviamente es a Dios, porque es la obra de Dios la que está produciendo este ánimo de dar. Y es más, está seguro de que es un deber dar esta ofrenda, que la iglesia tiene la obligación de cooperar en la obra del Señor. Epafrodito se enferma. No puede regresar para llevar el recibo a la congregación para decirles, miren, aquí está, sí lo entregué. Y es posible que los de la congregación quizás hasta empezaran a sospechar de la honradez de Epafrodito. Quizá. Por lo menos, algunos se preocupaban por él y su enfermedad, y estuvo enfermo, a punto de morir. Entonces, Pablo escribe la carta para aliviar la situación para todos, para los que se preocupaban por el dinero y para los que se preocupaban por Epafrodito. Esta es la ocasión de la carta, o sea, la situación que ocasionó la carta. Darles las noticias de que ya Epafrodito está mejor, que de hecho ya está bien, y que él ha recibido el dinero, que él ha recibido la ofrenda que la iglesia le envió, para que ya no se preocuparan por ninguna de las dos cosas. El tema de la ocasión es hablar, bueno, ya me llegó el dinero y aquí está Epafrodito, ya está mejor, sí estuvo muy grave, la verdad, pero ahorita ya está mejor. Pero el tema
el tema es diferente. El tema es lo que hemos puesto como título a esta lección. El tema se relaciona con una situación en la congregación. Entonces, para entender la carta tenemos que hacer explícito lo que hay implícito. Tenemos que leer entre los renglones. Leer los renglones también, pero leer entre los renglones. En ese sentido, lo más importante de la carta son los primeros versículos del capítulo 2. Es lo que vamos a ver. Aquí encontramos argumentación del tipo más intenso y personal. Es tierna e insistente a la vez, casi como un poema. Y dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. No le está poniendo un sí condicional como que está dudando, sino como para decir, sí hay esa consolación, esa comunión, ese afecto, y si ahora completad mi gozo. Está diciendo, quiero mucho, hermanos, pero muchísimo que hagan esto, pero por mí, por el afecto mutuo que nos tenemos, de veras que lo deseo ardientemente como un favor personal. Casi no es posible hacer una argumentación más personal o más insistente. Algo debe haber detrás de todo eso. La manera tan amable, tan cariñosa que Pablo está usando. ¿Y qué es lo que pide con tanto fervor íntimo? Para contestar pone otro poemita y dice, sintiendo, pues la palabra ahí quedó en completar mi voz, luego dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está pidiendo otra vez por la unidad de los hermanos. Y concluye con enunciados proposicionales para que no haya ninguna confusión. Y dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está entre líneas el concepto de humildad, que uno considere que el otro es superior. La tendencia natural es sentirse al revés, sentirse superior al otro. Uno ve a alguien y dice, pues sí, pero yo le supero en esto y en aquello y en aquello y en más aquello. Y Pablo dice, no, vean en qué son superiores los demás. De esa forma pueden practicar la humildad. Ahora bien, podemos concluir que si Pablo insiste tanto en este asunto es porque lo necesitan. Y lo necesitan porque no lo tienen. Si habla de que es necesario ser humildes, es porque necesitan que se les recuerde eso. Si ellos ya fueran humildes, no tendría por qué Pablo decirles que fueran humildes. Entonces tenemos que concluir que había en la iglesia de Filipos una marcada tendencia hacia un malsano individualismo que hacía daño a la comunidad. Si el yo soy superior en tal y tal y tal al de enfrente. Hacía daño a la comunidad. En toda la carrera de Pablo fue su principal preocupación. Que los hermanos, lo vimos ya en Corinto, que los hermanos se apreciaran unos a otros, que pudieran apreciar las virtudes del de enfrente, en lugar de ponerse ellos en el centro. Como confirmación de esto, podemos leer el consejo que Pablo da a Evodia y a Síntique, que dejen de pelear. Y uno pudiera pensar, bueno, pues ¿por qué se estarían peleando esas señoras? ¿No? Bueno, no dice exactamente por qué, pero cuando uno pelea, pues es porque en condiciones normales siente que la otra persona no está siendo justa. Por eso no se pelea. No me está tratando bien y entonces se pelea. Y la otra persona pues responde. Y aquí hay ese problema entre esas dos personas de que percibían una y la otra de que no se estaban quizá viendo de manera correcta,
Quizá otra vez el problema aquí de la falta, la carencia de humildad. Y podemos organizar todo el libro alrededor de la respuesta que Pablo va a dar al problema. La respuesta consiste en palabras claras: gozo, contentamiento, felicidad, consolación, buen ánimo, humildad, respeto mutuo, etcétera, etcétera, etcétera. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La fórmula es muy buena. Podemos decir que la carta trata acerca de la aplicación práctica del contentamiento cristiano. En el primer capítulo da su testimonio personal. Tendría toda la razón para quejarse contra su mala suerte. Después de servir al Señor por muchos años, sufriendo muchas dificultades, y su premio es sufrir más. En lugar de descansar, dice: yo todavía sigo en mis prisiones y sigo sufriendo más. Pero está contento. Dice: pero yo estoy contento. En el capítulo 1 dice: me acuerdo el dulce placer de las memorias relacionadas con los filipenses y su conversión. Dice: yo me acuerdo vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, cómo ustedes se convirtieron. Y Dios me es testigo, cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Está contento recordando todo lo que ocurrió allá en Filipos. Y con su propia experiencia, si quiero que sepan todo lo que me ha pasado, dice: pero saben, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo con que yo esté aquí prisionero y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El gozo de su propia experiencia puede ver que aún el encarcelamiento sirve para el avance de la causa que más anima a Pablo. Incluso en la casa de César había convertidos. Dices: Cristo es anunciado. Es algunos predican por envidia nada más, pero otros no, otros lo hacen con amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ya está en la casa de César. Ya hay gente que sabe del evangelio. Y el gozo de la esperanza. Saber que Cristo será magnificado y que Pablo participará de alguna manera en la magnificencia de Cristo y su reino. La segunda parte de la carta explica cómo conseguir este contentamiento. Y esta parte empieza con el versículo 27 del primer capítulo y continúa hasta el capítulo 4. Es una exposición del contentamiento y del camino para disfrutarlo. El secreto es comportarse de forma digna del evangelio. Y este comportarse es tener el mismo sentir que hubo en Jesucristo. ¿Y cuál es este? Un verdadero espíritu de humildad. Como un ejemplo de esta humildad, claro, está Timoteo y está también el mismo Epafrodito. Y Cristo dio las pautas que Pablo expone en uno de los más sublimes pasajes cristológicos de todo el Nuevo Testamento. A fin de que pensemos que todo esto pudiera ser real para nosotros y inalcanzable, Pablo dice que es Dios quien lo hace en nosotros. Y dice en el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y miren, piensen en Jesucristo. Cristo Jesús, teniendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Estando en la condición de hombre, se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Claro, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Hijo de Dios, que es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El segundo inciso de esta segunda carta de Pablo muestra que el sano olvidar es la ruta para disfrutar ese contentamiento. Este olvidar es un total cambio de valores. Tenemos que olvidar lo que estimábamos antes, lo que el mundo estima valioso, para seguir adelante hasta el blanco, que es nuestra vocación, nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Dejando todo lo que ya nos sirve para que, sidos de Dios, podamos seguir adelante. Pablo mismo muestra cómo hacerlo. Después de enumerar las cosas que podían ser gratas memorias de algo estimable, dice, todo esto es basura. Todo lo que antes para mí era importante, todo esto para mí es basura. Y nos invita a imitarlo en esto, dice el 17, que aunque sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En toda esta parte se nota que un malsano individualismo pagaba la iglesia y que este debe de ser descartado. Que deben de pensar en los demás, que deben de pensar en los otros. Y la última parte de la carta, el capítulo 4, pues es una exhortación. En primer lugar, ¿no?, las peleoneras que posiblemente tenían sus seguidores y estorbaban la vida espiritual de la iglesia. No era cosa que dividiera la iglesia, pero sí que impedía disfrutar el contentamiento cristiano, porque el malsano individualismo es una ambición que no deja a uno en paz. Y lo que él quiere es que haya paz. Y les dice en el capítulo 4, regocijaos y haya paz entre ustedes. El foco de la infección eran esas dos mujeres, entonces Pablo directamente no les dice, y díganle a las hermanas que dejen de pelearse. No, da los nombres. Le díganle a Evodia y Sintique que sean en un mismo sentir en el Señor. Luego en los versículos 8 y 9 dice que todos debemos pensar en este caso y dirigir la atención a otras cosas. Se piensen en lo puro, lo bueno, lo amable, lo honesto, lo que es de buen nombre. Eso es lo que hay que buscar. Como en la postdata, Pablo menciona que ya recibió el dinero que debían haber mandado antes. No es que Pablo necesitara dinero, porque aunque tuviera hambre, Dios cuidaba de Pablo, y por eso Pablo podía aguantar cualquier situación. Pero los filipenses necesitaban dar para que Pablo pudiera poner el fruto de sus trabajos en su cuenta. Pablo habla con mucha amistad, nada de regaño, pero otra vez, no les da las gracias. Después de todo, todos los cristianos tienen que participar en la obra misionera y evangelística. Este es el privilegio de dar sin esperar recibir directamente. Porque finalmente cuando uno da, quizá a quien uno le dio no le va a dar de vuelta, pero el Señor nunca falla. Y habrá otros, recibiremos los que damos, recibiremos de otros también. Colosenses. El tema de Colosenses es el temor de Cristo es el principio de la sabiduría. Un tema del Antiguo Testamento que se continúa en el Nuevo Testamento. Aquí otra vez el mapa y vimos ahora sí Colosas, véanla por aquí. En toda la provincia está de Asia, está Colosas. Algunas ruinas. El anfiteatro ahí está. Y este es el capítulo 1 de Colosenses, en griego. Es un documento que se encuentra en la Universidad de Michigan. No sé cómo llegó allí, ¿verdad? Pero ahí lo están cuidando y lo están manteniendo muy bien. Y el documento pues es muy temprano, data por ahí del 90, cuando mucho al 120 después de Cristo. Es una copia de la carta de los Colosenses
Ese es el capítulo 1. Pues ahí está. En Colosas llegó a ser una figura muy importante el ángel Miguel. Se dice que el sacerdote Arquipo, el nombre es aquí mencionado en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 17, cuando Pablo está escribiendo la carta a los colosenses. Y se dice que había una invasión pagana en contra del pueblo de Colosas y el enemigo iba a desviar el río Lico para que la ciudad se inundara y entonces todos se murieran. Pero el sacerdote Arquipo pues pidió ayuda y entonces el ángel Gabriel llegó, clavó su lanza en la tierra, desvió las aguas y de esa manera salvó al pueblo. Pues se hizo como una cañada, como un precipicio, que bueno, ahí está, ¿no? En el pueblo de Colosas, y dicen que por eso fue que ocurrió ese milagro y entonces está ahí ese precipicio. A la iglesia de San Miguel en Colosas fue una de las iglesias más grandes del cercano oriente. La ubicación se ha perdido, no sabemos dónde pueda estar, pero hay un fragmento por allí cerca del río Lico que quizá marca la ubicación, ese fragmento de columna, es todo lo que queda probablemente de esa iglesia. Pero los ángeles pues tenían aquí un papel importante y en Colosas, de alguna forma les digo, se inicia esta pues práctica, que de hecho es universal, de tener iglesias dedicadas a los ángeles, en este caso pues Miguel. No sabemos mucho de la iglesia de Colosas, ni quién la fundó, ni cuándo. De esta carta se puede saber muy poco porque la carta misma nos avisa que es una carta circular, es lo que dice la misma carta. Así que cuando se acaben de leer, que se la pasen a los demás. Y podemos deducir o inferir que el problema que había en la iglesia y que dio ocasión a esta carta existía de una forma más aguda, más fuerte en la iglesia de Colosas. Por eso es que Pablo escribe allí directamente. La semejanza de esta carta con la de los Efesios, que ya vimos, pues es notable. Muchas de las frases son idénticas, otras son casi idénticas, con el cambio de una palabra o en el orden de las palabras. Pero a pesar de esta estrecha relación, esta carta no repite la enseñanza de la carta a los Efesios. Tiene su propio mensaje. Es semejante, dice el maestro, a las amas de casa que hacen guisados muy diferentes con los mismos ingredientes. El vocabulario del libro es una clave de su mensaje. El versículo 9 del primer capítulo es un buen ejemplo. Allí, en un mismo enunciado, encontramos las palabras conocimiento, sabiduría, inteligencia. Abundan palabras que se refieren al conocimiento, aprendizaje, entendimiento, conceptos sinónimos, es decir, conceptos intelectuales, conceptos de razonamiento, que se entiende pues por el carácter mismo de la ciudad, Colosas, griega, donde se le daba mucha importancia a ese tipo de enseñanza. El versículo clave, y el que nos dio el tema de la lección, es en el capítulo 2, el versículo 3, donde dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Alguien quiere ser sabio? ¿Alguien quiere conocer de manera plena? Venga a Cristo. En Él están almacenados. Escondido no quiere decir que ya nunca se puede ver. No, que escondido quiere decir que están allí almacenados, que se encuentran allí de manera especial. Y el énfasis está en que los cristianos han sido enseñados en este conocimiento y que han aprendido. Pues no cabe duda, la carta trata de la vida intelectual del creyente. Y el propósito del libro se expresa en este capítulo 2, los versículos del 4 al 7, cuando dice, miren, les estoy escribiendo esto
para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas quiere decir retórica, que entre los griegos pues era muy requerido. Hay gente como Apolos que hablaba bien, que utilizaba, ¿no?, las figuras retóricas, que persuadía. Y el propósito del discurso, por eso le hubo un problema ahí fuerte contra Sócrates y los maestros de retórica, porque estos personajes, maestros de retórica, buscaban enseñar a los discípulos cómo convencer. No les importaba tanto el conocimiento, sino cómo convencer a sus escuchas, sobre todo a la hora de dar un discurso. Y aquí Pablo está diciendo, no, que nadie venga con palabras persuasivas, hablándoles bonito y utilizando muchos tropos y muchos, no. Que no pase eso. Yo estoy ausente en el cuerpo, en espíritu estoy con vosotros, me gozo y miro vuestro orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo, así como han recibido al Señor Jesucristo, ande en él. Y por eso añade, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe. Así como aprendieron, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una cuidadosa lectura de la carta revela que se trata de una relación entre misterio y revelación. Y el problema viene del mundo pagano, y un poco más tarde, bajo el nombre de gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento, y va a ser como una plaga en la iglesia primitiva que enseñaba que la salvación se gana por tener un conocimiento, un gnosis secreto, como si fuera una religión de misterio, donde se hace como una comunidad muy cerrada, donde solamente los iniciados saben algo, conocen, tienen acceso a algo. Esta era una práctica griega desde antiguo. Por ejemplo, tenemos a los seguidores de Pitágoras, que se reunían en cuevas y donde investigaban matemáticas, que era un conocimiento que era para tenerlos entre sí, pero no era para divulgarlos, sino ellos mismos investigaban la geometría, investigaban los números, y era pues un conocimiento secreto que se podía transmitir, pero solamente los que formaban este grupito de iniciados. Se pone el concepto gnosis al de Apocalipsis. Conocimiento secreto contra revelación. Entre los griegos había grupos que se dedicaban a estudiar, pero eran cerrados y no hablaban de eso. Todavía hay grupos en nuestros días que tienen esta idea de que hay un cierto conocimiento que solamente se comparte entre ellos. En la religión cristiana es al revés. Aquí se habla del apocalipsis, que quiere decir de la revelación. No se esconde el conocimiento. Son contrarios. La idea de revelación es la de hacer conocido, hacer público el conocimiento al alcance de todos. Pero la salvación es por conocer a Cristo, la revelación de Dios. Y por eso no se debe dejar llevar por vanas filosofías. Ese es al revés. Aquí no se trata de esconder nada, al contrario, es que Dios se ha revelado en Jesucristo y Él trae el conocimiento abierto, revelado de Cristo, trae la verdadera sabiduría y la salvación. El libro entonces se divide en dos partes. Las dos enseñan que la sabiduría es conocer a Cristo. La primera parte, que es de los capítulos 1:1 al 2:6, trata de Cristo, de la plena revelación y sabiduría de Dios, la clave de la sabiduría y la respuesta contra la falsa sabiduría, esa sabiduría secreta, ese gnosis, es que es Cristo el que revela pues la verdadera sabiduría. Y la segunda parte trata de educando, lo que es enseñado en y por Cristo en el capítulo 2, el versículo 7 hasta el 4:18. Pues ahí hay muchas enseñanzas
Y pues sí vale la pena irlo leyendo aquí o escuchando tranquilamente, porque cada palabra que viene allí se junta con la otra y sí es complicado a veces seguir el hilo porque es profundo el pensamiento aquí en estos capítulos. Y aquí la base de la enseñanza es nuestra identificación con Cristo, de que somos parte de Él. Ese es pues sí, es un misterio que es revelado, donde uno es parte, dice, ustedes son parte. Cristo es la cabeza y ustedes son parte de Él. Han estado muertos ahora ustedes en pecado, ahora tienen vida juntamente con Él. Y esa es la base de la identificación con Cristo y la identificación de Cristo con nosotros. Entonces, les decía una idea pues diferente de que el conocimiento no está escondido, sino que es abierto, es revelado, y la idea de que uno es parte con Cristo, que Cristo es parte de la iglesia. En la primera parte encontramos entonces una cristología diferente de las otras cristologías, porque aquí la doctrina está orientada hacia la falsa enseñanza en cuanto a la sabiduría. Y lejos de enseñar un anti-intelectualismo, Pablo es superlativamente intelectual aquí, pero de un anti-intelectualismo secreto y que los demás no sepan, Pablo, no, aquí hay que investigar, sí, claro, pero acercándose a Cristo, que es la fuente donde está toda la sabiduría. La única respuesta a las falsas filosofías paganas es la sana doctrina, y es una formulación sumamente intelectual. Por eso decía que vale la pena irlo leyendo poco a poco, tratando de entender lo que está diciendo aquí Pablo, porque esta es la respuesta entonces al gnosis, al conocimiento oculto que pretendían algunos grupos. La doctrina es la verdad en forma pedagógica, en una formulación intelectual, para ser comunicada y compartida. Si no se formula la doctrina intelectualmente, no se comunica. Tiene uno que pensar y expresar esos pensamientos de manera, pues, inteligible. Aquí Pablo no está en contra del sentimiento, sí hay que sentir también, pero está promoviendo más bien una fe no racional, pero tampoco en contra de la razón. Es decir, no es una fe absurda, sino es una fe que se puede explicar, que se puede entender, que se puede comunicar. Y para resumir, podemos decir que la pregunta, ¿quién es Cristo? La respuesta es, Cristo es la sabiduría revelada de Dios. Dios se ha revelado en Cristo. Obviamente, las doctrinas secretas incluyen muchas prácticas raras, costumbres de comida, de fiestas, de días feriados, rituales, vestidos y prácticas sexuales. Guardaban lunas, adoraban los poderes, los principados, la doctrina gnóstica, temían a los espíritus, había que hacer exorcismos, de ciertas prácticas, como les digo, ocultas, que solamente el grupito podía saber, y los demás quedaban fuera. La segunda parte de la carta tiene el propósito de liberar al cristiano de todo eso. Nuestra identificación con Cristo y de Él con nosotros nos hace inmunes a todo eso. Y si ustedes tienen una vida plena en Cristo, ya despójense de todo eso, ya no estén pensando en términos de qué comida o qué bebida o qué días voy a guardar de fiesta o si habrá luna nueva o no, ya no, ya eso es, nadie se os prive de vuestro premio diciendo que son muy humildes y el culto a los ángeles. Les decía yo que ahí en Colosas, ¿no? De todas formas siguió siendo importante el culto a los ángeles, a pesar de lo que dice Pablo aquí en la carta, muchas veces es difícil de erradicar esas prácticas, pero miren, no sepárense de eso. Solamente que debe haber en ustedes que more la palabra de Cristo.
Eso sí, que las palabras de Cristo moren y estén constantemente en ustedes. Sí, pero olvídense de ya de las cosas de que no toques, no manejes, no hagas esto, no lo otro. No, de tales cosas parece ser que tienen cierta reputación de sabiduría. Dice, pero no, si ustedes están resucitados con Cristo y Él está sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba. Lo de la tierra va a pasar. Lo importante es que ustedes están muertos porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando esa vida se manifieste, también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces ya déjenlo, lo anterior, déjenlo antiguo. Una vida nueva en Cristo, no sujeta a las prácticas del paganismo que tiene su manifestación en la vida social, familiar, con los hijos, los hermanos, los demás. O sea, la vida que tenemos en Cristo es totalmente diferente. Es total, entera, íntegra. La vida que tenemos en Cristo tiene que ser una vida limpia. Y este es algo que Pablo ha insistido muchísimo en todas las cartas, y no se lo ha inventado él, sino viene desde el Antiguo Testamento, cuando dice, a ver, quítense, hagan morir todo lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Quítense de todo eso, ustedes ya no. Ustedes anduvieron en otro tiempo haciendo esas cosas. Dice, pero ya dejen todo. Vivan en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, paso. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienen que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No mientan los unos a los otros. Quítense del viejo hombre y revístanse del nuevo. Y vuelve a repetir el tema que ya he dicho en otro lugar, cuando dice, miren, aquí no hay ni griego, ni judío, ni circuncidado, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre. Cristo es el todo y en todos. Pues entonces, vivan esta nueva vida en Cristo. Si así lo han aprendido, y así van a ver que no van a necesitar esos conocimientos extraños y raros y el de que las sectas les presumen. Ustedes simplemente hagan como han aprendido en Cristo. Y da algunos ejemplos de los deberes sociales, cómo se deben de comportar las esposas, los esposos, los hijos, los padres, los siervos, los amos. Nadie queda fuera. A todos se les pide que vivan en Cristo, que anden sabiamente. Para la siguiente lección nos corresponde Tesalónica, las dos cartas. Hay por allí una tarea que nos dejó Alex, ¿verdad? ¿No? No, hasta él se extrañó, pero no. No, ¿No la que nos dejaste tenemos tarea, pendiente Alex? es del otro curso de Hebreos. Ah, por eso se me cruzó. Sí, pero hoy Cierto, tenemos. yo me acordaba que habías dejado una tarea. Sí, Pero eso era hoy el sí otro. tenemos tarea. Ah, bueno. Como dicen en mi pueblo, no se oye, padre. Cuando preguntan por tarea, no se oye. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bendito Dios, tarde pero segura. En el aeropuerto, en carretera, en la iglesia, Vicky. Sí, ahorita acabo de llegar aquí a la casa. Ay, gracias a Dios. Sí, pero pues ahí andamos. Muy bien. Bueno, gusto de verlos. Bueno, pues entonces
Si hay alguna pregunta o comentario de los demás, mientras tenemos todavía 6 minutos. Pues yo quiero difundir como Pablo, ¿no? Toda la sana doctrina. Hoy en nuestros días somos bombardeados si no estamos basados en las Sagradas Escrituras. Se puede uno desviar. Hay un anuncio en televisión acerca de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, donde se habla de un libro más, de un evangelio más, el libro del Mormón, Sí. en donde que aquí Jesús en América Latina se dio a conocer y todo esto, y en verdad que sus estudios luego, pues sí, son bien llevados, pero se puede extraviar la persona de la sana doctrina. Y esto es lo que precisamente Pablo no cuidaba, que uno no fuera a caer, ¿no? En esas filosofías, en los pensamientos del hombre, ¿no? De la humanidad. Sí. Soy abogado y me llama ya mucho la atención en donde ya la persona puede ir al registro civil y cambiarse de sexo, de nombre, y ya todo está legalizado, ¿no? ¿Qué es esto? Que el hombre se ha alejado completamente del diseño que Dios estableció. Sí, verdaderamente que da tristeza, ¿no? Como el ser humano que no conoce a Dios está totalmente extraviado y nosotros pues todavía tenemos una gran tarea como el ejemplo de Pablo, ¿no? Tan de ya de edad y sobre todo en prisión, difundir, preocuparse por rescatar la sana doctrina, ¿no? Porque en las iglesias no se alejen, ¿no? De la sana doctrina, de que enseñen la sana doctrina, porque pues se ve, ¿no? Que entra con mucha sutileza lo que se aparta de la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo es un ejemplo, ¿no? Que a una edad y con un sufrimiento todavía, pues uno dijera, no, pues yo ya a esta edad, ya qué puedo hacer, ya no puedo hacer nada, ¿no? Y él, sin embargo, pues sabiendo, ¿no? Que pues no iba a salir ya de prisión, que su final iba a ser otro, ese celo, ¿no? Que sintió por, por nosotros, ¿no? Por esas iglesias cosas de los filipenses y todos los que hemos estado estudiando, verdaderamente que sintió en verdad ese mensaje, ¿no? Que cuando cayó de aquel caballo, ¿no? Que iba en persecución y cuando cae y Dios le habla y dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues, ¿no? Y en ese instante, ¿no? ¿Cómo se convierte y qué trabajo tan enorme? Pues casi la mitad de la Biblia son sus escritos, sus cartas, ¿no? En verdad, a mí me maravilla mucho el trabajo de Pablo y a mí me ha servido mucho para aquellos pensamientos de personas que tienen un carácter, una forma de pensar y que dicen, no, yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar, ¿no? O esa es la religión que me enseñaron mis padres y yo no voy a cambiar. Y recurro al ejemplo de Pablo, ¿no? De que no es el que quiere, sino que Dios sí lo transforma. Así es. Sí, y yo veo hasta ahí un poco de soberbia, ¿no? De la persona que dice, pues acéptame como soy, ¿no? Sí. Yo no lo voy a cambiar. Bueno, entonces yo pienso, está bien. Si es perfecto, perfecta, pues no cambies, por favor. Si fueses perfecto, perfecta, pues claro que te acepto como eres. Pero la mala es que allí sí podemos ser universal. Todos somos imperfectos. Todos carecemos de mucho. Entonces no podemos ser tan soberbios de decir, acéptame como soy y no voy a cambiar. El único que es perfecto es el Señor Jesucristo. Los demás sí tenemos que cambiar, sí tenemos que modificar algunas cosas. Pero para eso se requiere, claro, humildad. Y es lo que piden las cartas de Pablo. Así es. Gracias, maestra. Dios le bendiga.
Sí, sí, gracias, Toño. Creo que la maestra Vicky está levantando la mano. Buenas tardes a todos. Creo que con esto viene un reto mayor todavía, tanto para los cristianos como para los maestros cristianos. Porque ahorita aquí en México, en California, Baja California, se acaba de aprobar el que ya una persona cualquiera que sea puede ir al registro civil y pedir su cambio de nombre de acuerdo a su condición sexual que quiere, ¿no? Entonces, imagínense, en la escuela ahora los maestros se les está prohibiendo llamar a los niños niño y a la niña niña. Hay que llamarle como la persona prefiera, como esa personita quiera, no importa la edad, como quiera, así hay que llamarle. Y ahora de que ya no son amigos ni amigas, ahora son amigues. Entonces, y esto está repercutiendo mucho en la sociedad. Y no va a tardar mucho que en las iglesias también se meta eso, porque muchos están tratando de traer todo lo que es el mundo a la iglesia. Y cuando hemos olvidado que es la iglesia la que tiene que salir y a reflejarse al mundo. Sí que es un trabajo muy difícil, no imposible, por supuesto, pero creo que los maestros necesitan mucho de nuestras oraciones. Pedirle al Señor que los jóvenes ahora que están en la universidad, en la secundaria, en la primaria, de veras que afirmen su fe, como dicen estas cartas, que se tomen de Jesucristo y de las enseñanzas, que no las echen por la borda ni por la ventana, porque los tiempos están más difíciles todavía. Y pues hay que seguir adelante y no desmayar, como dice Pablo, mirando a aquel consumador de nuestra fe. Gracias. Pues bien. Entonces, tarea, Alex, para la próxima, además de leer. Claro, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo habla de que el cuerpo está formado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. La pregunta es, ¿qué dice el Antiguo Testamento de esto? ¿Y por qué dice esto Pablo? Y la cita. La cita. Bueno, esa es la tarea. Chíspales. Estamos formados de 3 partes. Cálmate, Ale. ¿Por qué dice Pablo esto así? ¿Es Tesalonicenses? ¿Qué, hermano? Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Lo tomaremos en cuenta. Entonces, Vicky nos tiene la respuesta para la próxima. Hasta crees, dicen en mi pueblo. Pero voy a tratar de estudiar, Ale. Bueno. Será un placer, Vicky. Pues escucharles también. Ay, A ver si no me meto en problemas con la maestra. No, vamos a ver, vamos a ver. No, ya no te va a reprobar, ya estamos terminando el curso. 5:23, ¿verdad? Dijiste. Primera, 5:23. Ajá, 5:23. 5:23. Sí, Ajá, correcto, gracias. bien. Muy bien, pues entonces terminamos. hasta el martes. Muchas gracias. Igual. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.
Adiós, hermanita.